Muy buenos días, bienvenidos a El Mercurio Inversiones por EMOL TV. Usted sabe, esta semana hay una reunión clave de la Reserva Federal de Estados Unidos. El domingo todos tenemos que concurrir a votar al plebiscito constitucional y inmediatamente después viene la reunión de política monetaria del Banco Central. Todos estos hechos marcarán de alguna manera los activos chilenos en los días que se avecinan. El Mercurio va a estar informando en detalle de todo esto, pero además lo invitamos a que se una a El Mercurio Inversiones en www.mercurio.com/inversiones, donde usted además podrá encontrar análisis de todas las noticias y de los distintos hechos financieros que ocurren en nuestro país y en el mundo. Únase a esta comunidad exclusiva para suscriptores. El foco del episodio de hoy está en otra parte. Estamos todos ahora preocupados tal vez de las compras navideñas y es una época en que de hecho hay un estímulo para los grandes retailers en Chile. Sin embargo, lo que ha vivido este sector no es precisamente glorioso en los últimos años. La industria del retail en Chile ha tenido en los últimos años pobres resultados, una evaporación bursátil y además un mayor endeudamiento que trae consigo sucesivas degradaciones en las calificaciones de riesgo. Mire, para esto vamos a poner un ejemplo muy simple. Comparemos Falabella con Mercado Libre. Situémonos a inicios de 2018. ¿Cuánto valían en bolsa? Falabella valía 26.127 millones de dólares y Mercado Libre 17.096 millones de dólares. ¿Cuál es la situación hoy día? Bueno, Falabella hoy día vale 6.000 millones de dólares y Mercado Libre 80.260 millones de dólares. Las perspectivas, de acuerdo con el Centro de Estudios del Retail de Ingeniería Industrial de la Universidad de Chile, son bastante claras. Vamos a ver también aquí unos gráficos que nos permitirán ilustrar esto que le estamos comentando. De acuerdo con Ingeniería Industrial en el Centro del Retail de la Universidad de Chile, en el mediano plazo algunos retailers van a quebrar y otros se van a fusionar, porque probablemente los números se van a seguir estrechando, es lo que indican. Algunos van a morir en 5 o 10 años y habrá menos actores grandes y medianos. Hay otras opiniones. El gerente general en BTG Pactual Chile, Hugo Rubio, concuerda. Es posible que sigamos viendo fusiones entre los retailers locales. Los actores internacionales van a seguir compitiendo en el país y lo cierto es que son bastante relevantes. Mire, los retiros de fondos de pensiones y los IFE fueron definitivamente un estímulo monetario importante para el retail en Chile. Pero también se trató de un salvavidas de corto plazo. Para eso vamos a mirar lo que ha sucedido con los precios de las acciones. Si usted se sitúa a inicios de 2018, recuerde que había ganado hace poco Sebastián Piñera la presidencia. En esa época los precios de las acciones brillaban. Comparemos lo que sucedía entonces con cómo han bajado los precios de los títulos hasta ahora. En el caso de Falabella se han desplomado en 65%. En el caso de Ripley, 76%. Para ITES la caída fue del 87%. Y la peor de todas, la Polar, es un desplome del 92% en el precio de sus títulos. Veamos lo que nos muestra ahora el gráfico para reflejar lo que está sucediendo. Todo esto es una mala noticia, además, para los fondos de pensiones. Hasta octubre, las AFP mantenían algo menos de 600.000 millones de pesos en acciones de Falabella, que representaban el 13% de su propiedad. En Ripley tenían invertido más de 38.000 millones de pesos, que es un 12,8% de la propiedad, y en ITES 1.639 millones de pesos, que es el 4,9% del total. Entre las firmas del IPSA, Falabella acumula pérdidas por 9.794 millones de pesos entre enero y septiembre de este año. Y Ripley, por otra parte, anota números rojos por 64.004 millones de pesos. Mire, con esto el mercado ha puesto su atención además en el endeudamiento que muestran las mismas firmas, de acuerdo con lo que vamos a mostrarle también en este gráfico. Vamos, por ejemplo, a lo que sucede con Ripley. En Ripley, la deuda financiera neta frente al EBITDA de los últimos 12 meses en el
tercer trimestre, que es un ratio además muy seguido por el mercado, alcanzó inusuales 167 veces, multiplicando las 25,3 veces que tenía en el segundo trimestre. De este modo, sobrepasó con creces las 8,2 veces de Falabella, una cifra que gatilló su pérdida del grado de inversión internacional. Miren, si bien en el contexto macroeconómico chileno no está ayudando, varios creen que hay un problema estructural. En el Centro de Estudios del Retail de la Universidad de Chile, por ejemplo, aseguran que en Chile tenemos algo raro. 3 cadenas de tiendas por departamento para un país relativamente pequeño. Y si tú entras a esas tiendas, dicen en el Centro de Estudios del Retail, salvo la tarjeta que tienen, no hay grandes diferencias. Y como esto no es muy eficiente, agregan, en algún momento no van a dar los números y se van a empezar a fusionar. Uno de los grandes problemas que están teniendo hoy día los retailers en Chile es el ingreso de la competencia extranjera. Y esto se ha notado particularmente, por ejemplo, en el mercado del comercio electrónico. Vamos a ver algunos números. Por ejemplo, Kawes Lab estima que Falabella en 2023 llegó a tener una presencia, una participación de mercado del e-commerce del 36%, pero para 2024 bajaría a 34%, mientras que Mercado Libre pasaría este año de 21% a 25% en 2024. Y ojo con este dato, Mercado Libre tenía una presencia, una participación del mercado en el comercio electrónico de solo 6% recién en 2019. Miremos con atención lo que vamos a mostrarle ahora de la torta de participación de los distintos retailers. De hecho, en el mercado destacan algunos pasos en falso de la industria local. En términos tácticos, colocar todas las marcas en un mismo sitio no fue una buena idea para Falabella, dicen en el Centro de Estudios del Retail. Con todo, dicen allí, la empresa hizo inversiones importantes en centros de distribución, última milla, así como en sistemas de información digital. A juicio del Centro de Estudios del Retail de la Universidad de Chile, esta es una de las pocas representantes locales con posibilidades de sobrevivir en el tiempo. Aunque conseguir plata o tener que dejar activos le va a doler financieramente, conocen bien su negocio. Es lo que aseguran allí sobre Falabella. Antes de pasar a la siguiente sección, vamos a ver lo que está sucediendo con los mercados. Y la verdad es que están todos planos. Los futuros del Dow están en menos 0.005, del S&P 500 están en menos 0.11, mientras que los futuros del Nasdaq están en menos 0.21. En el caso de los futuros del cobre, se están cotizando en $3.80 la libra, lo que representa un descenso de 0.9 respecto de la jornada previa. Ahora les dejamos con la sección de Mentes del Mercado en la entrevista semanal con Felipe Aldunate. Muchas veces las noticias del día a día nos llevan a hacer ajustes permanentemente en nuestras estrategias de inversión. Queremos invertir para el largo plazo, pero es el corto plazo el que se lleva nuestra energía, nuestra atención, nuestro esfuerzo. Es por eso que hoy día quisimos poner la pelota un poco al piso, tomar una pausa y mirar qué es lo que está pasando en el largo plazo con las inversiones. Cuáles son las tendencias relevantes para quienes tienen horizontes de inversión de 10, 20 o 30 años. Es por ello que hoy día invitamos a Juan Pablo Cofré, quien es director de inversiones del área de seguros de Grupo Security, que maneja, entre otras cosas, el área de renta vitalicia del área. Juan Pablo, muchas gracias por acompañarnos el día de hoy para acompañar esta conversación de Mente del Mercado sobre las inversiones de largo plazo. Muchas gracias, Felipe, por la invitación. Primero, una pregunta de contexto muy simple para ubicarnos. ¿Cuánta plata hay en la cartera chilena de rentas vitalicias y generalmente para cuánto tiempo se está gestionando? ¿Cuál es el horizonte de inversión que tienen esas carteras? Bueno, Felipe, el mercado de rentas vitalicias tienen un flujo hoy en día de 80 millones de UF y un stock, si lo medimos en dólares, de casi 70 mil millones de dólares. Unos 70 mil millones de dólares, es un monto muy importante. Es un monto relevante. Los fondos mutuos son cerca de 40 mil, 50 mil millones de dólares, o sea, mucho más grande que eso. Correcto. Está diversificado en en clases de activos que buscan, como tú bien dices, invertir en el largo plazo.
Si nosotros compramos, por ejemplo, un bono de renta vitalicia, nuestra intención es quedarnos a término y no hacer un trading en el día a día. En términos generales, ¿cuál es el horizonte de inversión que se plantea una cartera de renta vitalicia? ¿Están pensando siempre para 20, 30 años? Exactamente. Nosotros nos comprometemos a pagar pensiones a nuestros asegurados en un plazo que va de acorde a los años que tú indicas, entre 20 y 30 años. Para un inversionista a largo plazo, como son los que gestionan rentas vitalicias, ¿cómo han visto este último ciclo de alza de tasa que se inició hace 12, 24 meses y que está llegando a su fin y que parece que ya empezó cierto descenso? ¿Cómo lo han visto en términos de largo plazo? Mira, efectivamente las tasas han tenido un rebote relevante si uno lo mira en un contexto de más corto plazo. Y que ha causado obviamente en algunos inversionistas un cierto nivel de dolor por los ajustes que eso implica. Hay que recordar que cuando sube la tasa baja el precio de la renta fija, pero si uno lo mira en un horizonte más largo de 20 a 25 años, esto veníamos particularmente en Chile con un ciclo de baja de tasas muy relevante, al igual que en Estados Unidos. Y que provocó un mercado al alza de prácticamente 2-3 décadas. Por lo tanto, puesto en ese contexto, el que hoy día las tasas de largo plazo estén en torno al 2,5-3%, todavía es un nivel relativamente bajo si lo comparamos a fines del siglo pasado, en que estábamos con niveles de sobre el 8%. O sea, como para explicar, esta alza de tasa que hemos visto recientemente no es tan relevante en términos históricos. No es tan relevante en términos históricos, pero sí, obviamente, como te decía... en corto plazo afecta. Afecta mucho, sí. ¿Y cuál es la visión que ustedes tienen? Después de este ciclo de alza y corrección, ¿tendremos tasas bajas como las que venían dominando los últimos 10, 20 años? Quizá no tan bajas. La tasa de equilibrio, si uno lo ve en términos más de economista, tiene mucho que ver con la tasa de crecimiento del país. Por lo tanto, si creemos que la tasa de crecimiento de largo plazo del país es más baja de lo que teníamos años atrás, debería ser más o menos en torno al 2%, una tasa de equilibrio de largo plazo medio en términos reales, en UF. Sigue siendo bastante baja en términos de cuando empezó el sistema de renta vitalicia, por ejemplo. Exactamente. ¿Y qué significa para un inversionista a largo plazo como ustedes tener que lidiar con un entorno, con una estructura de tasas mucho más baja de lo que era antiguamente? ¿Cuáles son los ajustes principales que han tenido que hacer en sus carteras, por ejemplo? Bueno, en ese horizonte de largo plazo nos hemos tenido que ir adaptando en nuestras carteras y eso ha implicado que tiempo atrás había una gran concentración en renta fija nacional, mucho bono de gobierno, y eso ha ido evolucionando gradualmente hacia primero diría una diversificación en renta fija internacional, que uno la transforma en UF a través de derivados, luego que eso también empieza, como te señalaba, la tasa afuera a bajar por la gran inyección de liquidez que los bancos centrales han puesto a nivel del mundo, casi en forma sincronizada. Hemos tenido que ir emigrando a otra clase de activos que tienen, digamos, una protección contra la inflación, que es algo que es muy relevante para las compañías de seguro, porque las pensiones que pagamos son medidas en UF, y eso ha implicado irse a activos reales, ya sea por financiamiento privado o ya sea por inversiones inmobiliarias o otro tipo de inversiones alternativas en el extranjero. Estaba hablando de activos alternativos, o sea, la cartera de renta vitalicia hoy día tiene una categoría nueva que son los activos alternativos. Claro. Cuando hablamos de activos alternativos, ¿a qué te refieres? Mira, es una definición bien amplia. Son básicamente activos que no se transan en los mercados financieros públicos. Hay muchas inversiones que son comprar empresas privadas y eso típicamente se llama el private equity en inglés, y busca comprar estas empresas de tamaño más bien mediano y hacer mejoras de esas empresas
operacionales o por el lado del balance, y con un plan de negocio de 5 a 10 años hacerlas crecer y luego venderlas y así hacer la utilidad. Otro segmento de los mercados privados tiene que ver con la deuda privada. También ha habido un cierto necesidad de financiamiento de los mercados financieros que antes se hacía a través de los bancos, que ha tenido que ser suplido por el fondo de deuda privada. ¿No son muy riesgosas este tipo de activos para el tipo de cartera que busca la renta vitalicia? Mira, tienen obviamente ciertos riesgos que uno está asumiendo. Hay riesgo de liquidez, hay riesgo de crédito, y todo eso se analiza al momento de hacer las inversiones. Hay un proceso de revisión, de due diligence, como se dice en inglés, pero es algo que, por supuesto, el inversionista individual a lo mejor no está tan en condiciones de analizar. Por eso tenemos equipos de inversión profesionales que lo ven, y está muy diversificado además. No es que uno se vaya a un solo administrador, sino que tiene múltiples estrategias, múltiples administradores, y esa es otra forma también de mitigar esos riesgos. Y posiblemente el riesgo de liquidez no es tan importante dado que son inversiones de largo plazo. Exactamente. ¿Y qué pasa con las acciones? Yo me acuerdo que en algún momento nosotros mirábamos las carteras de la renta vitalicia, nosotros los periodistas, para analizar cómo cambiaban las preferencias en términos de qué papel compraban más, cuál papel compraban menos. Sí. ¿Qué pasa con las acciones? ¿Está siendo una categoría importante para este tipo de...? Ha perdido relevancia en las carteras de las compañías de seguro. Todavía se invierte, pero niveles muy menores a lo que había sido históricamente, y eso ha sido reemplazado por lo que te señala a los fondos alternativos, que por un lado tienen menos volatilidad y te permite además tener una diversificación geográfica muy importante y estar menos concentrado en activos nacionales. La parte global del portafolio de las compañías de seguro y también específicamente la renta vitalicia, ¿qué es lo que están invirtiendo? ¿Cuáles son los activos que están buscando? ¿Hay algún mercado preferente también? Mira, yo lo separaría en dos grandes clases. La renta fija, obviamente, que está denominada en dólares, y ahí uno asume algo más de riesgo de crédito, que a su vez lo transforma de vuelta, como te indicaba anteriormente, a través de derivados, y eso es una porción relevante. Y por otra parte está lo que es la renta variable a través de fondos alternativos o directamente en índices, que es un porcentaje igual menor de la cartera, entre 5 o 7%, no más que eso, dependiendo de la compañía. Una última pregunta volviendo al tema de la renta vitalicia. Usualmente es un producto que conviene, mucha gente la utiliza para gestionar su fondo de pensiones cuando está ya retirada, y conviene mucho cuando las tasas están altas. ¿Ha sido significativo el alza reciente de tasas para el flujo de renta vitalicia en el último tiempo? Sí, yo diría que ha habido una recuperación del mercado de rentas vitalicias bastante relevante. Quizás todavía estamos a punto de llegar a los niveles que teníamos hacia el año 2019. Hubo un tema relevante cuando se produjo el retiro de la AFP y los anticipos en las rentas vitalicias. Y eso hizo que bajara bastante también la venta de rentas vitalicias, porque también en esos momentos eran menos competitivas, si tú quieres poner de alguna forma, con respecto al retiro programado. Hoy en día eso se ha cortado, esa brecha, y es una muy buena alternativa para alguien que no quiera correr riesgo de longevidad. Juan Pablo, muchas gracias por acompañarnos hoy día de hoy a Mentes del Mercado, y seguimos con el Mercurio Inversiones por Inmol TV. Esta semana se llevará a cabo la última reunión de política monetaria de la Reserva Federal de 2024. El 12 y 13 de diciembre, los gobernadores de la FED tendrán un encuentro que será clave para anticipar la dirección que seguirán las tasas de interés de Estados Unidos y a nivel global. La velocidad con que desciendan las tasas de política monetaria del dólar es un factor clave para anticipar la rentabilidad que tendrán los distintos instrumentos de inversión durante el año que viene. Para algunos, va a convenir invertir en bonos de largo plazo de empresas estadounidenses,
debido a las ganancias de capital que producirá la baja de tasas. Otros, en cambio, señalan que las ganancias principales estarán en los fondos de renta fija de corto plazo. También hay quienes dicen que las mejores rentabilidades estarán en bonos de otros mercados, como los de América Latina. Y esta es la recomendación de esta semana en el Mercurio Inversiones, un interesante análisis del periodista Marcos Barrientos, que recoge las recomendaciones de inversión que con más consistencia se reitera entre estrategas de portafolios globales. Recuerde que la Reserva Federal empezó a subir con fuerza sus tasas de interés en enero de 2022, en un proceso constante que no se detuvo hasta mediados de este año. Desde entonces, la Fed ya lleva 3 reuniones manteniendo su tasa en torno al 5,5%. Se espera que en esta reunión, la reunión que se va a dar esta semana, no haya cambios. No obstante, en las proyecciones de la Fed, que se conocerán en este encuentro, habrá información clave para determinar la trayectoria que seguirán estas tasas de referencia en los meses que vienen. Hasta el momento, gran parte de las apuestas señala que los recortes se van a iniciar en marzo de 2024 y que durante ese año habrá otros 5 ajustes. En este contexto, ¿dónde conviene invertir? La renta fija o bonos extranjeros en dólares son la opción que más se repite. Eso sí, las opciones no están restringidas solo a Estados Unidos y algunos de hecho prefieren mercados emergentes. Si bien hay varios fondos mutuos que ofrecen portafolios diversificados para este tipo de activos, los ETF serían también una buena opción para exponerse a bajo costo a estos mercados. Suscríbase al Mercurio Inversiones y lean detalle este reporte y las recomendaciones para aprovechar el descenso de tasas globales que se deberá conocer en 2024. Y con esto cerramos el Mercurio Inversiones de esta semana y nos vemos la semana que viene, siempre aquí en Imol TV.